Ojalá hayan traído Alka-Seltzer, una Bretaña espiritual, porque le puede caer muy bien. Y como estoy hablando ya de un grupo que ha crecido espiritualmente, la Biblia dice que a los bebés se les da leche espiritual, pero a los que van creciendo se les da alimento sólido. ¿Cuántos dicen amén? La leche nunca se debe dejar, al menos que tenga algún problema estomacal, porque la leche sigue siendo buena. Por eso hoy, antes de tomar la cena, el Señor me ha hablado una palabra que me tiene temblando, de revisar algo en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la iluminación y nos dé la humildad de recibir tu palabra como ella es. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Que tu Espíritu Santo nos dé la certeza, la convicción de lo que hoy tú quieres hacer con nuestras vidas y el nuevo plan que tú tienes listo para muchos de los que estamos aquí. Danos la fe para creer tu palabra y para movernos, para accionar nuestra fe en el nombre de Jesús. Te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 13. Dice la palabra del Señor así: Jesús dijo también a sus discípulos. ¿A quiénes les habló esto? A sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Diga conmigo mayordomo. Y otra vez diga mayordomo. Diga, es lo mismo que administrador. Amén. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar, ¿me da qué? Me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban ¿en dónde? En sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe solo 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80, un descuento del 20%. Versículo 8 dice, ¿oído esto? ¿No? Es una de las sorpresas de este texto. Y alabó el amo. ¿Y alabó el amo a quién? Al mayordomo malo, por haber hecho, ¿qué hizo? Sagazmente. Subraya esta frase: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de ¿qué? ¿Quiénes son los hijos de luz? Levanten la mano los hijos de luz. De doña Luz no, de luz, de la luz de Dios. Luego dice, y yo os digo, Jesús está hablando todavía, ganad amigos. ¿Qué hay que ganar? Ganar amigos por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? No me dejen solo, porque después me dicen que yo estoy leyendo otra cosa. Ganar amigos por medio de ¿qué?
de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban. ¿En dónde? ¿En dónde nos van a recibir? ¿Cuántos tienen una morada en el cielo? ¿Cuántos tienen una mansión esperándoles en el cielo? Sí dice la Biblia. Dice, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Luego dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más que es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más que ¿es qué? Es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, pregunta, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice la Escritura, ningún siervo puede servir a ¿cuántos señores? A dos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ¿y a quién? Y a las riquezas. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban? Los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Eran ávaros. ¿Y qué hacían? Y se burlaban ¿de quién? De Jesús y su enseñanza. Tremendo, ¿no? Esa palabra. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que cada creyente somos mayordomos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que cada creyente es un administrador de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 nos habla de esto también. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, téngannos más bien los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios ¿de quién? De Dios. Y luego el texto siguiente dice, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado ¿cómo? Sea hallado fiel. Eso quiere decir que Dios busca justamente una etapa de nuestras vidas para mirar nuestro nivel de fidelidad. ¿En qué nivel de fidelidad vamos? Si Él dice que los administradores deben ser hallados, eso quiere decir que Dios busca un nivel de fidelidad para calificar nuestra administración, para evaluar nuestra mayordomía. Ahora, la palabra de Dios nos enseña justamente que somos administradores. ¿Administradores de qué, pastor? Somos administradores de la vida que Dios nos da. Somos administradores del tiempo que Dios nos da. Somos administradores de la familia que Dios nos da. La familia no es suya, es de Dios. Somos administradores. Dios te dio una esposa. Y un día vas a dar cuenta de eso que Dios te dio. Dios te dio un esposo. Y Dios un día te va a llamar a cuenta. Por eso es que decimos, Dios me dio esta esposa. Dios me dio estos hijos. Dios nos dio hijos. Somos administradores de ellos. No somos los dueños. Dios es el dueño de todo. Y somos administradores de los dones que Dios nos da. Dios nos da talentos. Dios nos da habilidades. Dios nos da capacidad y somos administradores de esos dones. Dios nos da también salud. Somos administradores de la salud que Dios nos da.
Dios nos da también dinero. ¿A cuántos Dios de aquí le da dinero? ¿Cuántos reconocen que es Dios el que les da dinero? Levante la mano. De pronto que al finalizar del culto pueda alguien más añadirse. Pero ¿cuántos reconocen que es Dios el que nos da la platica? Yo reconozco que es Dios el que nos da el dinero. Entonces Dios nos da una serie de bienes y Él espera que nosotros seamos administradores, fieles administradores. Tremendo eso. Él espera eso. Que seamos expertos administradores de que Él nos da. Ahora bien, dice la palabra del Señor que aquí tenemos un ejemplo donde el Señor habló justamente de un mayordomo, de un administrador. Y un administrador es una persona encargada de la gerencia, de la dirección y el gobierno de los bienes o la empresa de otro, o sea, del dueño. Un administrador o un mayordomo era una persona confiable. A ella se le confiaban tierras, se le confiaban casas, se le confiaban los contratos, se le confiaban negocios, y un mayordomo, un administrador, actuaba en nombre del dueño. O sea que eso lo colocaba al mismo nivel del dueño para negociar. Le daban esa autorización para hacerlo. Entonces, la palabra del Señor nos habla de que del Señor Jesucristo son todas las cosas. Yo dije, del Señor Jesús son todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que están en el mar. Y muchas veces el Señor en la Biblia aparece reclamando los derechos de propiedad, diciendo, ojo, lo que hay ahí en la tierra es mío. Palabra dice, del Señor en la tierra su plenitud y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos lo creen así? Y eso incluye su vida, eso incluye su familia, eso incluye sus dones, eso incluye su empresa, eso incluye su trabajo y eso incluye su dinero. Gracias por ese amén en ayuno. Sí, Dios reclama derechos de propiedad y nos dice que todo es de Él. Y nosotros los seres humanos somos tenidos por administradores. No somos dueños, somos administradores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, según la historia que acabamos de leer, miremos, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la mayordomía? En el versículo del 1 al 3 de Lucas 16, la palabra de Dios nos enseña que Jesús les estaba colocando a sus discípulos un ejemplo claro para luego darle una enseñanza, unas lecciones de su discipulado. Y les digo, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Y luego dice la escritura, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y ahí comienza a hablar de unas opciones. Primero, los efectos de la mayordomía. Dice la palabra que este mayordomo fue acusado de disipador, de una persona que derrochaba los bienes de su amo, una persona que malgastaba los bienes de su amo, una persona que estaba desperdiciando los bienes de su amo. Y dice la palabra que entonces fue acusado de disipador. Le llegaron el informe y se dieron cuenta de que él entonces estaba cometiendo fraude, derrochando los bienes que no eran de él, sino de su amo. Y dice la palabra que fue despedido. Pregunta, digo yo, ¿no? Un paréntesis ahí, una cuñita. ¿Qué le faltó a este mayordomo para
para conservar su trabajo. ¿Qué piensan ustedes que le faltó? ¿Qué le faltó? Honestidad, integridad, sabiduría, fidelidad, prudencia, transparencia. En otras palabras, le faltó ir al entrenamiento de productividad, administración y multiplicación financiera. Ríase conmigo. En otras palabras, le faltó inteligencia financiera. No supo manejar los bienes que el Señor le otorgó. No supo manejar, los usó mal. Por eso digo yo, le faltó ser y buscar un entrenamiento que le ayudara a usar correctamente lo que su amo le había delegado. Lo descuidó y comenzó entonces a derrocharlo. Ahora, él, ¿qué estaba perdiendo con esto? Toda persona es acusada de mala administración si usa mal los bienes delante de Dios. Si una persona usa mal su vida, jóvenes que me están escuchando a través de Celestial Estéreo, si estás en las drogas, si estás en el alcohol, si estás en la ociosidad, estás usando mal tu vida. Estás derrochando tu vida. Estás derrochando tu salud. Y un día Dios te llamará a cuenta porque fue Dios el que te dio la vida. No eres tú el dueño de tu vida, es Dios el dueño de tu vida. Tú naciste para administrar lo que Dios te dio. Y eso es lo que enseña la palabra. Todo aquel, sí, que es acusado de mala administración va a ser acusado por el mal uso de los bienes que Dios le da. La familia que Dios nos da. Hay que administrar bien el matrimonio, hay que administrar bien el tiempo de familia. Hay que administrar bien la relación de la casa. Ahora, fue despedido este mayordomo. ¿Qué perdía? Perdía 4 cosas. Primero, su reputación. Perdió su reputación. El dueño no le iba a dar una carta de recomendación. Ahora, una persona que ha trabajado en un sitio tanto tiempo y sale sin carta de recomendación, se le cierran las puertas. Porque inmediatamente le preguntan, ¿usted dónde trabajó? Le dicen, en tal empresa. Y muchos están llamando a las empresas para decir, hágame el favor y me da una recomendación de aquel empleado que usted tuvo. Y si llamaban al rico le decía, mire, hábleme. No, yo lo eché. ¿Se le cierran qué? Las puertas. ¿Qué sucede? Perdía también su vivienda. Los mayordomos en ese tiempo vivían justamente cubiertos por los dueños que los habían contratado y ellos vivían y tenían sus instalaciones ahí. Perdió su vivienda, claro, perdió su dinero y claro, al perder esto, oído a esto, estaba perdiendo su futuro. ¿Qué estaba perdiendo? Su futuro. Su futuro se puso en amenaza. Su futuro se puso en riesgo. Ahora bien, la palabra siempre de Dios nos ha enseñado los efectos de una buena, fiel mayordomía, de una mala mayordomía también. Mire lo que dice el ejemplo profético en Isaías. Nos dice la palabra de Dios, el Señor de los ejércitos dice así. ¿Quién está hablando ahí? Dígame, ¿quién está hablando? Está hablando Dios. Y mire lo que dice Dios. Ve, le dijo al profeta, y eso fue lo que Dios me dijo. Digo, ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo. Del tiempo también de Isaías, el profeta Isaías, había mayordomos en la casa de Dios. Y Dios le dio una dirección, la misma que me dio Dios hoy. Y me dijo, le digo, ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile, ¿qué tenía que decirle? ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti.
como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Terrible esa palabra. Luego dice la escritura: he aquí que el Señor te transportará en duro cautiverio, mal mayordomo infiel. Y Dios manda a su profeta y le dice: dígale 3 verdades al mayordomo malo. 1, el Señor te transportará en duro cautiverio, vas a quedar en esclavitud. Dice: y de cierto te cubrirá el rostro. Luego dice la escritura: te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria. Tremendo como lo llama el Señor. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Mal administrador, mal mayordomo. No valoró el llamado de Dios. No valoró la asignación que Dios le dio. No valoró. Y entonces Dios actuó y limpió su casa. Y lo primero que hizo fue sacar a los mayordomos malos, a él y a toda su familia. Los efectos de la mala mayordomía, justamente, Sebna le dio la importancia más a lo mundano, fue orgulloso, traicionó la confianza del rey. Por lo tanto, entonces las consecuencias no se dejaron de ver. Ahí se dice: fue lanzado a morir en un ambiente hostil, sufrió el degrado y justamente cayó, aún con efectos familiares. Recuerde que en ese tiempo el que era mayordomo era el que tenía la cobertura de su familia y de su descendencia. La mala mayordomía afecta a nuestras generaciones. Dice la palabra de Dios: y te arrojaré de tu lugar. Mire esto: y de tu puesto te empujaré. Dios mismo lo va a quitar, lo va a degradar de puesto. Efectos de la mala mayordomía. Y luego que dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Y aquí es donde viene la transición. Y dice la palabra: tengo un mayordomo, tengo a alguien, tengo un siervo de Dios en mi casa. Y como es un Dios que está vigilante de la mayordomía de los de su casa, dice: voy a llamarlo a él, a mi siervo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice la escritura: y lo vestiré de tus vestiduras. Tremendo. Dios cambia la mayordomía, Dios cambia al administrador. Y dice: ese siervo que me está sirviendo con integridad, con prudencia, ese siervo que está ministrando bien, yo me encargaré de vestirlo con tus vestiduras, lo ceñiré de tu talabarte y le entregaré en sus manos tu poder, tu potestad, tu autoridad. Wow, te bendigo en esta mañana. ¿Sabe que Dios ve a todos los seres humanos como mayordomos? Y allá afuera, sin Dios, hay mucha gente que está ejerciendo mal su mayordomía, está manejando mal su vida, está haciendo mal uso de su tiempo, está haciendo mal uso de sus recursos, está haciendo mal uso de sus bienes. ¿Y sabe qué? Dios está mirando a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está diciendo: yo quiero una iglesia que sea fiel, porque todo eso que esa gente no está ministrando bien, yo quiero ponerla en tus manos. Yo quiero darte el poder de aquello que ellos no valoran y administran bien. Yo quiero entregártelo a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero entregarte lo que la gente está malgastando, lo que la gente está mal invirtiendo, lo que la gente está despilfarrando. Yo quiero que ahora venga a nuevas manos, y esas manos ojalá y sean los de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él está mirando eso. Dice: y está haciendo una transferencia. Dice: lo vestiré de tus vestiduras, lo ceñiré de tu talabarta, le entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Tremendo. Versículo siguiente dice: y pondré la llave de la casa de David
sobre su hombro. Te bendigo con esta palabra. Hay una llave para los discípulos fieles de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una llave del cielo que Dios ha determinado para los mayordomos fieles. Y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Que alguien reciba esta palabra profética en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y cerrará y nadie podrá abrir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso hace un mayordomo. El mayordomo tiene las llaves de la casa y él abre. Y le abre al que él quiere. Y le cierra al que él quiere. Te bendigo con esta palabra profética. La palabra profética de Isaías dice que el Señor, cuando ve un mayordomo fiel, tiene un efecto. El efecto es en su vida. Primero, transferencia. Lo que los demás no valoraron va a venir a tus manos. Empresas, negocios, recursos, dineros van a venir a tus manos y Dios te va a probar para ver si tú los administras bien. Que alguien me diga amén a eso. Dios dice que hay efectos de una buena mayordomía, porque cuando Dios ve un buen mayordomo, lo promociona. Eliaquín era un siervo, Eliaquín era un empleado, así como José. José era un esclavo, era un siervo, pero su jefe estaba viendo que todo lo que hacía, lo hacía con fidelidad, lo hacía con excelencia. Y cuando Dios ve eso, entonces Dios lo levanta, entonces Dios lo exalta, entonces Dios lo promociona. Óyeme bien, usted no tiene por qué estar esperando la promoción del hombre. Usted no tiene por qué estar esperando que el hombre lo levante a usted. Usted no tiene por qué estar esperando que el hombre lo exalte a usted. No, hay un Dios que se da cuenta que si tú eres un mayordomo fiel, Él mismo te levantará. Así tú seas el siervo más humilde, el Señor te abrirá el espacio, el Señor te dará la posición, porque desde ahí tú serás más útil en la mano de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Vamos, levántale aplausos al Señor si usted lo cree. Y la palabra de Dios dice que el efecto de la fiel mayordomía es una llave. A la llave se le llama el poder para abrir o para cerrar. Usted abre nuevos tiempos en su casa. Te bendigo con esta palabra. Usted abre nuevos tiempos en su casa. ¿Cuál es el tiempo que usted está viviendo? Un tiempo de angustia, un tiempo de opresión, un tiempo de dolor. Yo te animo que como mayordomo fiel, como mayordoma fiel, uses la llave que Dios te dio y diga: Señor, yo abro para mi casa y mi familia un tiempo de paz, un tiempo de unidad, un tiempo de libertad, un tiempo de productividad. Un tiempo está viviendo tiempos de escasez, está viviendo tiempos de pobreza, tiempos donde no le alcanza el recurso. Usted es el que tiene la llave. Diga: Señor, tú me has dado la potestad, tú me has dado la llave. Yo hago un nuevo tiempo para mi casa, y en este nuevo tiempo yo llamo a la abundancia, yo llamo a la productividad, yo llamo a la multiplicación que Dios me ha prometido. Que alguien me diga amén a eso. Y cierro la puerta a Satanás. No me oyeron. Cierro la puerta a Satanás. Cierro la puerta al destructor. Cierro la puerta al que me quiere devorar la salud. Cierro la puerta al que me quiere devorar mi casa. Cierro la puerta al que me quiere devorar mi destino, mi propósito, mi llamado. Cierro la puerta al que me quiere robar y devorar la unidad, la armonía. Le cierro la puerta al diablo en la cara en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Satanás tiene que estar fuera de tu casa. Yo dije: Satanás se tiene que ir fuera de tu casa y debe mantenerse fuera de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí hay efectos en nuestra mayordomía, en nuestra vida espiritual. Segundo lugar, hay reacciones frente a la mayordomía. Sigamos leyendo en el versículo 3 de donde estamos leyendo en el capítulo 16 de... Tremendo esta palabra. Porque dice: entonces el mayordomo dijo para sí, oído a esta pregunta que hace él, ¿qué haré? El tipo se revisa, me dice: me despidieron, ya no tengo reputación, no tengo vivienda, no tengo dinero, no tengo futuro, ¿qué haré?
porque mi amo me quita la mayordomía y da dos opciones. Cavar, soy muy débil para cavar. Mendigar, me da vergüenza. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo siguiente. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban ¿en dónde? En sus casas. Él está pensando en su futuro. Y dice luego, dice la escritura, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y le digo 100 barriles de aceite, le digo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50, una rebajita del 50% en las deudas. Que alguien diga amén a eso. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y ahí es donde viene Jesús y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Primera reacción frente a esa mala mayordomía, la reacción del administrador. ¿Qué haré? Y en esa pregunta, ¿qué haré? Él solamente toma dos opciones. Él dice, ¿qué haré? Sí, estoy sin dinero, estoy sin casa, estoy sin futuro, estoy terminado. ¿Qué voy a hacer? Sin carta de recomendación, soy débil para acabar, cobarde para mendigar. ¿Qué haré? El mayordomo está reconociendo que él es culpable. Usted se da cuenta que el mayordomo aquí está reconociendo por su culpa fue despedido, que no es algo injusto, que hay evidencias, ¿sí? De que él fue despedido por su negligencia, por no ser un buen administrador. Tremendo esto. ¿Sí? Y luego él dice, ¿qué haré? Y luego dice, ¿cierto? Ahora, una de las cosas que le faltó a él, ¿no? Si ya reconoció la culpa, si ya reconoció que fue suyo el error, ¿qué le faltó a él? A ver, ¿qué? Pedir perdón. Y se agarró a pensar, fue en cavar, no tengo la fuerza, soy débil. Mendigar, y me da pena, me da vergüenza, soy demasiado cobarde para irle a pedir plata a la gente. Pero ¿por qué no se le ocurrió, si ya reconoció su pecado, en pedir perdón? En pedir perdón por su mala administración. Yo creo que si él va ante su amo y pide misericordia y le dice, mire amo, yo le pido perdón, fallé, despilfarré, sí, malgasté los bienes que usted me dio, yo estoy seguro que el amo, hermano, le hubiera perdonado. Porque ese amo está representando a Dios. Y Dios es bueno y misericordioso. Y muchos de nosotros malgastamos nuestra vida. Muchos de nosotros cogimos nuestra vida y la sumergimos en mal uso. La hicimos trasnochar, la hicimos beber, la hicimos fumar, la hicimos drogar. Pero un día, por la gracia del Dios viviente, el Espíritu de Dios nos convenció de pecado. Y fuimos ante el altar de Dios y le pedimos perdón y dijimos, Señor, perdónanos. Estábamos usando mal los bienes que nos diste. Y el Señor nos perdonó, nos limpió de todo pecado y nos dio una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso hace Dios con la gente que se arrepiente. Perdóname por administrar mal mi tiempo, mi familia. Perdóname por administrar mal mis bienes, pero no. Él no vio esa opción. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Sé lo que haré, dijo él. Y se le vino una idea repentina. A eso se le llama una iluminación. Te bendigo. En los próximos días, de parte de Dios te lo digo, van a venir una iluminación de Dios que va a ayudarte a lanzarte, a alcanzar el futuro que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos dicen amén? A este mayordomo malo, Dios en su gracia le permitió una iluminación, una buena idea. Por eso vienen buenas ideas de negocio, buenas ideas para tu vida.
Y luego dice la palabra que entonces él, con esa repentina iluminación, comenzó a hablar. Digo, voy a tener un plan, voy a descontar las deudas, voy a reescribir las deudas. Y oído, en la cultura judía donde se habla esta palabra, ¿qué era lo que estaba buscando él? Él buscaba que cuando ya lo sacaran del todo, entonces las personas en gratitud le aplicaran el principio que se llama reciprocidad. Yo voy a rebajarle las deudas a todos. Y por eso comenzó a decirle, ¿usted cuánto era que debía? 100, póngase 50. ¿Usted cuánto debía? 100, póngase 80. ¿Para qué? Para que luego me reciban en sus casas. La ley de la reciprocidad estaba buscando, cuando yo termine aquí, la gente va a estar agradecida porque yo le rebajé la deuda. La gente va a estar agradecida porque yo renegocié la deuda. La gente va a estar agradecida porque yo le quité un peso de ellos. Y ahora la gente, oído a esto, la gente pensaba que él estaba haciendo esto con dirección del dueño. Uy, ese dueño tan bueno. Y ese mayordomo que intercedió por nosotros, diría la gente. Y cuando lo echaron, entonces, claro, él lo que estaba buscando es, ¿se acuerda que yo le hice bajar a su deuda? ¿Se acuerda que yo hice que le quitaran ese peso, de que usted tuviera más recursos para esto? ¿Se acuerda? Él estaba buscando eso. Y la reacción del amo, ¿cuál fue? Dice la palabra que alabó el amo. Pues, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que Jesús no felicitó al mayordomo malo por su astuto engaño, no lo felicitó por eso. Lo felicitó fue porque él justamente estaba interesado en el bienestar futuro de su vida. Lo alabó. Póngame el versículo, por favor, primero. Dice el versículo 8 de Lucas 16. Dice la palabra de Dios. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. No lo alabó por el engaño. No lo alabó por la trampa que hizo, no es que el Señor aplauda a un hombre manipulador, tramposo, incompetente, no. Dios no elogia a la gente injusta. Pero Dios alabó, el amo, ¿sí? Alabó porque actuó con sagacidad. Esa es la clave. Actuó con sagacidad. Maniobró la situación para beneficio de él y aseguró su futuro. Digo, yo tengo que asegurar mi futuro. Tengo que hacer algo. Y luego dice la palabra que entonces el Señor, cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que el Señor a pocas personas alabó. Por ejemplo, el Señor en el libro de Mateo 15:28 alabó a una mujer por su fe. Y le digo, entonces respondiendo Jesús, digo oh mujer, grande es tu fe. Que el Señor diga eso, hermano. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando el Señor alaba a alguien, exalta a alguien, se opera una gran misericordia de Dios. Ahora, ahí mismo, la palabra de Dios en Mateo 25 dice, oído esto, por eso es que estoy con un deseo de que usted entienda esto. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. A eso se le llama productividad. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama multiplicación. Se le llama administración. Dice la escritura, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dale cuidado. En un contexto de administración, en un contexto de productividad, en un contexto de multiplicación, Jesús alabó al buen siervo fiel.
Pregunta. ¿Podría el Señor decir lo mismo a ti? ¿De ti? ¿Podría el Señor llamarte a cuentas hoy? Dice la palabra que un día usted y yo seremos llamados a dar cuentas. Y ese es el día de nuestra muerte. Y ese día, lo natural, la cortina de lo natural se recorrerá y estaremos frente a frente al Señor y le daremos cuenta de todo lo que hicimos aquí. Ese día es un llamado a dar a cuentas. Y dice la palabra de Dios que ese día, Señor, me diste 5. Señor, te traigo otros 5. El Señor dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oído, mayordomía tiene que ver con salvación. Mayordomía tiene que ver con vida eterna. Ojo. Ojo, porque eso se trata de concientizarnos. ¿Podrá el Señor o podrás tú y yo decirle lo mismo que dijo este hombre y ser elogiado por Dios y ser alabado por Dios? ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Sabe? Por eso es tan importante que meditemos sobre este mensaje. Finalmente, las lecciones de la mayordomía. ¿Cuántas lecciones hay aquí? Jesús comenzó a explicarla, versículo 8, y comenzó a hablar y dijo, los hijos del mundo son más sagaces, dice, porque los hijos de este siglo, hablando de los hijos del mundo, de los hijos que no son de Dios, digo, los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de ¿quién? Los hijos de la luz. Y yo pregunté, ¿cuántos hijos de esa luz hay aquí? Somos los hijos de Dios. Y está diciendo, si la gente del mundo es más sabia en asegurar su futuro terrenal, ¿cuánto más el pueblo de Dios debería asegurar su futuro eterno? Este hombre, Dios lo alabó porque se dio cuenta de hacer una manera para ganar amigos, para que esos amigos le ayudaran a desarrollar su bienestar futuro aquí en la tierra. Y el Señor ahora nos compara y nos dice, mire, los de allá afuera son más sagaces. Los de allá afuera utilizan sus conocimientos, utilizan su dinero, utilizan las oportunidades para comprar su futuro. Y de verdad, uno hay veces ve y la gente viene y dice, ¿por qué será que la iglesia todavía no somos tan prósperos o tan enriquecidos como los de allá afuera? Y muchas veces los criticamos, ¿no? Los señalamos, es que ellos tienen las mejores empresas, tienen las mayores riquezas, es que ellos sí viajan, es que miren los carros que tienen, y somos buenísimos para criticar, pero no sabemos que ellos invierten más esfuerzo y más dinero en prepararse que nosotros. A nosotros Dios nos llama a un entrenamiento. A nosotros Dios nos llama a que nos entrenemos en productividad, en administración, en inteligencia financiera, en multiplicar. Y parece que no fuera con nosotros la invitación. ¿Oído esto? Dios quiere darte mucho más de lo que eres y de lo que tienes. Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Pero esta palabra está diciendo, mire, el mundo opera así. Honesta o deshonestamente, la gente de allá afuera asegura su futuro, maneja mejor sus relaciones, alcanzan, ¿sí?, seguridad en la tierra. Los impíos compran su futuro, compran amigos, aseguran sus provisiones futuras, trabajan duro por su futuro terrenal. Pregunta, ¿qué estás haciendo tú y yo para asegurar nuestro futuro eterno? Un día Dios nos va a llamar. Y se acabará el tiempo, lo temporal, lo terrenal, y pasaremos a la eternidad. ¿Qué hicimos para asegurar nuestro futuro eterno? La gente dice, no, pues yo creí en Cristo, yo sigo a Cristo, listo, te felicito. Pero tú no te puedes presentar delante del Señor con las manos vacías.
no podemos hacer eso. Porque el Señor nos ha dado. ¿Se acuerdan de la misma parábola de aquel que Dios le dio un talento y lo que hizo fue esconderlo? Y el día que el Señor lo llamó a cuenta le dijo: Señor, yo sabía que tú eras un hombre muy duro, yo más bien lo escondí, y aquel que me diste, Señor, te lo entrego. ¿Qué dijo el Señor? Mal siervo, fiel, infiel. Y dice que lo arrojó. Sí, lo arrojó fuera. No le dio la bienvenida a la eternidad, lo arrojó fuera de su escenario eterno. Y dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿A dónde quería llevar todo esto Jesús? Jesús lo quería llevar a que los discípulos entendieran que tenemos que estar pendientes de nuestro futuro eterno. Que si la gente del mundo trabaja tanto para asegurar su futuro terrenal, ¿cuánto más deberíamos nosotros trabajar para asegurar nuestro futuro eterno? Segunda lección, versículo 9. Miren lo que dice la palabra en el versículo 9. Versículo 9. Dice: y yo os digo, Jesús está hablando, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten. ¿Necesitamos dinero para ir al cielo? ¿Necesitamos casa, carro para ir al cielo? Allá no entra eso. Como alguien dijo, hasta ahora usted no ve un entierro con trasteo. Hasta ahora todos los que vayamos a la tumba solamente vamos con el alma, con el cuerpo. El alma, si es de Cristo, se va para el cielo. Si no es de Cristo, se va para el infierno. Pero no hay un funeral con trasteo y le dice: mire, ahí lleva la casa, el carro que era de él, los ahorros de él. No, en el cielo no entra nada de eso, y en el infierno menos. Y por eso dice la palabra que para cuando éstas falten, o reciban, Padre, Espíritu Santo, escribe esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que os reciban en las moradas eternas. ¿Dónde están esas moradas eternas? ¿Están aquí en la tierra? ¿Dónde están esas moradas eternas? ¿En dónde? En el cielo. Jesús dijo, yo me voy, pero me voy para prepararles lugar, porque donde yo estoy, estarán ustedes también. Jesús dijo eso, por eso ascendió a los cielos. Digo, y me voy, porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre para aquellos que creen en mí. ¿Cuántos dicen amén? Allá están las moradas eternas. Pero ¿cuál es la lección? El Señor está diciendo en esta lección lo siguiente. Oído a esto: las riquezas, el dinero, las riquezas deben ser utilizados para ganar amigos para la eternidad. Eso es lo que dice Jesús. Si la gente del mundo con su dinero gana amigos aquí para asegurar su futuro terrenal, pues los hijos de la luz deberían ser sagaces y con su dinero deberían ganar amigos para que cuando llegue el día de separarse de este mundo, los reciban en la eternidad, en las casas eternas. Ojo, la administración es algo serio delante de Dios. Mire lo que está diciendo: el dinero debe ser utilizado para ganar amigos para la eternidad. Podemos utilizar las riquezas del mundo para ganar amigos, porque cuando todo se acabe, nos recibirán en la eternidad. Mientras el dinero le pertenece a esta vida, no se puede llevar el dinero al cielo, pero sí se puede ganar amigos para la eternidad con él. En otras palabras, la prioridad de sus riquezas y de su dinero es la salvación de los pecadores. Para eso Dios te da plata. Dios no te da plata solamente para suplir tus necesidades familiares, tus lujos, tus intereses, tus gustos. No, Dios te da dinero porque ese dinero Dios lo quiere para la salvación de los pecadores, para ganar amigos para la eternidad. Esa es la prioridad. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Cuando me pidan dinero, pídanmelo bien.
Si me van a pedir dinero, pídanmelo para una causa que valga la pena. Si me van a pedir que lo saque de la miseria, si me van a pedir que lo saque de la pobreza, si me van a pedir que lo saque de la escasez, pídanmelo, pero para una causa que tenga trascendencia eterna. El Señor está diciendo, mire, ¿quieres dinero? El Señor responde, yo soy el dueño del oro y de la plata de todo el mundo, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren dinero del que yo tengo? Pues lo único que yo estoy esperando, una iglesia que sea administradora fiel y que en su corazón y en su mente tenga el deseo de que con el dinero que yo le doy, su prioridad sea la salvación de los pecadores. Aquí se rompe algo. Porque hay gente que me dice, pastor, pero y la gente que aguanta hambre y la gente que necesita vestido, sí, Dios los ama y Dios quiere ayudarle. Pero si tú tienes solo un recurso de dinero y lo vas, sí, y lo vas y vas a tomar la decisión de decir, ¿a quién lo doy? Si no tienes más, la prioridad es salvar a los pecadores. Esa es la prioridad que el Señor está diciendo en su palabra. Está diciendo, señoras y señores, la prioridad de su dinero es la salvación de los pecadores. No es para la ayuda temporal como causas sociales, sino para lo eterno. Que las personas escuchen el evangelio. Que la gente escuche que Jesucristo salva, que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo pagó el precio y de los pecados nuestros y nos quiere dar la vida eterna. En cualquier escenario. ¿Sí? Lo que está diciendo ahí es que el día en que su vida y mi vida termine y se separe la vida del dinero, nosotros podamos ver qué es lo que invertimos desde aquí en la tierra al cielo. Tremendo eso. Y termina diciendo Jesús la lección número siguiente. Dice la escritura en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Por qué digo Jesús esta palabra? ¿La lección cuál es? Porque hay gente que viene al Señor y dice, si yo tuviera más, yo daría ¿qué? Yo daría más. Si yo tuviera más, yo daría más. Y eso es una mentira. Jesús está diciendo, mire, el que es fiel en lo poco, cuando tiene poco, pero es fiel y tiene prioridad de su dinero, invertirlo en la salvación. Sí, cuando él en lo poco es fiel, cuando tenga mucho, seguirá siendo fiel. Pero el que en lo poco ni siquiera se acordó de la obra de Dios para la predicación del evangelio, para la salvación de los pecadores, ni siquiera en lo poco se acordó de ellos, cuando tenga mucho tampoco se acordará. En otras palabras, el manejo del dinero es un asunto de carácter. Es un asunto del corazón. Su forma de dar no tiene que ver con lo mucho que tiene, sino con el corazón. Es con el corazón. ¿Sí? Y aquí, oído esto, una palabra que Dios me dio. Hay muchos a los que Dios le quiere dar más. Pero Dios los está llamando a que se capaciten en ser fieles administradores. Finalizando esto, Dios nos está haciendo un llamado a un entrenamiento de administración y productividad. Dios dice, yo te quiero ver aquí, porque yo te voy a preparar para que recibas mucho más de lo que tienes. Y Dios sin preparación no nos da más. Otra vez, Dios sin preparación no nos da más. ¿Usted quiere más? Dios dice, yo quiero verte en el entrenamiento. Quiero verte el viernes, el sábado y el domingo en el entrenamiento, porque así me vas a demostrar que quieres más y que estás preparado para las grandes bendiciones y los grandes recursos que voy a empezar a transferir del mundo a la iglesia.
y que voy a empezar a traer a tus manos oportunidades, habilidades, conexiones que antes no tenías, ideas, iluminaciones que no te imaginabas que iban a venir, van a venir, porque yo quiero bendecirte, prosperarte y quiero que tú seas hallado fiel administrador de mis recursos en esta tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? Vamos, si usted lo cree, levántale un aplauso al Señor. ¿Qué dijo el Señor? Un corazón comprometido con el reino siempre va a utilizar el dinero para ganar amigos y lo hace sin importar cuánto tenga. Versículo 11 y 12. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles. ¿Están oyendo? Si en las riquezas, el dinero, ¿sabe cómo Dios le llama al dinero aquí en el planeta? Le llama riqueza injusta. Otra versión le llama dinero sucio. Así le llama la otra versión. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, pregunta, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea que hay unas riquezas que son verdaderas. Dice la palabra de Dios, y si en lo ajeno, recordemos que todo lo que hay en esta tierra, mi vida, mi familia, mi salud, los talentos, el dinero, todo es de Dios y no es mío, eso es ajeno. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿Quién, dice el Señor, os dará lo que es vuestro? Como diciendo, mírenme bien quién soy yo, dice el Señor. ¿Ustedes creen que yo les voy a entregar las verdaderas riquezas a alguien que no fue capaz de ser un buen administrador allá en la tierra? ¿Quién ha creído que soy yo? Yo creo en la gracia de Dios, pero yo también creo, hermano, en que Dios espera que nosotros tengamos más sentido de conciencia de lo que Dios nos está delegando. Y Él está diciendo, ¿quién les va a dar lo que es de ustedes, lo que es verdadero, lo que es eterno? ¿Quién se le va a ocurrir si no pudo manejar ni siquiera 1 millón aquí en la tierra? No pudo manejar 10 millones. ¿Cómo yo, dice el Señor, les voy a entregar las riquezas que son ilimitadas en el cielo? Mayordomía tiene que ver con salvación. Mayordomía tiene que ver con recompensa eterna. Por eso no tomemos a la ligera este llamado de Dios. Sí, y lo que está diciendo ahí, el cristiano debe ser fiel en el manejo de sus posiciones, porque su fidelidad determinará lo que se le confiará en la eternidad. Su fidelidad va a determinar qué es lo que se le confía a uno en la eternidad. ¿Sabe? La infidelidad en el uso del dinero y posesiones descalifica a la persona para tener riquezas verdaderas y celestiales. Lo descalifica. Por eso Dios me mandó a hacer una renovación en la administración de la iglesia. Y eso va a empezar aún por el liderazgo. De una vez les anuncio, aún de los que cantan, de los que tocan, de los que predican. Si tú no has aprendido a dar ni siquiera a dar el diezmo, no deberías estar predicando. No deberías estar cantando. No deberías. Porque esta palabra me está insinuando a mí que el que no es fiel en las riquezas injustas para con Dios, ¿con qué derecho está impartiendo lo que es verdadero? Y eso es lo que está enseñando esta palabra. Si maneja mal su vida y sus posesiones, demuestra no ser apto para su herencia en los cielos. Tremendo eso. Oído a esto, la tragedia de derrochar los bienes en esta vida, mientras más derrocha lo que es de Dios en usted, menos recompensa eterna tendrá. Tremendo. Pero mientras mejor administra los recursos de Dios, mayor será la recompensa eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que enseña este texto. Tremendo eso, y me ha pegado a mí. Pastor, ¿cuáles son las riquezas verdaderas? Oído a esto, ¿sabe? Dios está diciendo, señoras y señores, las riquezas injustas no se comparan con las riquezas verdaderas. ¿Y cuáles son las riquezas injustas? El dinero. El Señor está diciendo, si usted compara el dinero
Si usted lo compara, el dinero, sí, y los bienes no son nada en comparación con la salvación y la vida eterna. No son nada comparado con la presencia, el compañerismo, el poder y el liderazgo del Espíritu Santo. El dinero y los bienes no son nada comparados con la palabra y las promesas del Señor. El dinero y los bienes no son nada comparados con el conocimiento personal de Dios y la herencia que Él ha separado para nosotros. Eso es lo que Dios quiere que seamos conscientes. Usted evaluará su mayordomía con Dios. Yo ya lo he hecho, la mía con Dios. Pero de mi deber pronunciar. ¿Qué está en juego? Sí, las riquezas verdaderas. ¿Y cuáles son las riquezas verdaderas? Uno, tu naturaleza divina que recibiremos en la totalidad cuando Cristo venga. El Señor nos ha adoptado como hijos de Dios. Seremos irreprensibles por toda la eternidad. Seremos con vida eterna. Tenemos cuerpo glorioso. Tendremos eterno gozo y paz. Tendremos corona de justicia, corona incorruptible, corona de vida, corona de gloria. ¿Cuáles son las riquezas verdaderas? Nuestra función es una riqueza verdadera. Seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Recibiremos el gobierno sobre las naciones, recibiremos el reino de Dios, tendremos autoridad sobre ciudades, recibiremos tronos para reinar para siempre con Él. ¿Alguien está aquí? Todo eso son riquezas verdaderas. ¿Qué son riquezas verdaderas? Tendremos una herencia que es incorruptible, que es inmarcesible. Tendremos riquezas duraderas e ilimitadas. En el cielo tendremos riquezas celestiales. Pero la infidelidad puede descalificar a la persona de cuánto debería recibir. Versículo 13. Yo les dije que esto era alimento pesado. Ya ahorita ya hay varios que no aguantan más. Unos que están que, uy, ¿qué es esto? Pero es mi deber alimentarlos con alimentos sólidos. Es mi deber. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, terminó diciendo Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy sirviendo a las riquezas? Que no me pueden hablar de dinero, que no me pueden tocar el dinero y que la gente diga, el dinero es mío y yo hago lo que me da la gana con él. Estás sirviéndole al dinero. Tranquilo que también tienes tu destino. Pero si estás sirviendo a Dios y si estás reconociendo que Dios es el dueño de todo, de tu vida, de tu familia, de tus habilidades, de tu tiempo, de tu fuerza, de tus bienes, Señor, enséñame a manejar bien lo que tú me das. Esa debería ser nuestra oración. Enséñame a usar bien. Dame sabiduría para ministrar. Entréname. Otra vez te digo, necesita Dios verte en el entrenamiento porque Dios tiene separados recursos que van a cambiar tu calidad de vida. Pero Dios no se lo da a la gente que no está preparada. Eso sería irresponsable. ¿Sabe? La posesión de riquezas al final es un medio que Dios ha provisto, ha dispuesto para incrementar el gozo y la recompensa eterna con Él. Nosotros debemos de saber eso. ¿Sí? No podemos servir a Dios y al dinero. Y el hermano que viene a hablarnos, el hermano Jairo Forero, nos viene a hablar bien cómo podemos nosotros servir a Dios y no estar buscando solo dinero y solo dinero y solo dinero. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que los fariseos escucharon este sermón y se burlaban del Señor. ¿Cuántos estarán burlando de mí, no? El que esté burlando de mí es un fariseo y tiene su destino. Tiene su destino eterno. Pero es mi deber hablarle la verdad. Nadie puede servir a Dios a las riquezas porque o se entrega a uno o al otro. O se entrega a Dios
o se entrega al dinero. Se enfoca en Dios o se enfoca en el dinero. Se vuelve a Dios o se vuelve al dinero. O piensa en Dios o solo piensa en dinero. O lo controla Dios o lo controla el dinero. En el lugar donde las riquezas toman dominio en el corazón, Dios ha perdido su señorío y control. Y la codicia hace esclavos del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la cena? Sí. Lucas 12:37. Dice la palabra: bienaventurados aquellos siervos a las cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hay un día donde lo que celebramos en la cena ya no lo haremos los servidores, lo hará el mismo Señor Jesucristo. Dice que bienaventurados aquellos siervos, mayordomos, aquellos administradores a los cuales su Señor cuando Él venga, cuando Él regrese, los halle velando, los halle siendo fieles. Dice: de cierto les digo que Él se va a ceñir Él mismo en persona, Jesucristo, el que se entregó en la cruz por amor a ti y a mí. Él mismo se va a ceñir y hará que se sienten en una mesa que Él mismo preparó allá en el cielo. En el cielo hay una mesa con los mejores manjares del cielo, y dice que Él mismo vendrá y te servirá a ti. A mí me impresiona cuando pienso en esto. El mismo Señor que me salvó, que me rescató, que me venga a servir a mí. Alguien tuvo una reacción en un momento semejante cuando Pedro vino y Jesús vino a lavarle los pies a los discípulos, y Pedro dijo: a mí no me lavas. Jesús dijo: y si no te lavo, entonces no puedes entrar al reino de Dios. Digo: láveme todito. Tampoco es necesario, solo los pies, no sea conchudo. Reacción. ¿Usted se imagina el día en que tengamos el rostro de Cristo en persona, su presencia en persona, vestido de majestad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios majestuoso, en una mesa con su nombre propio porque tú creíste en Él y tú serviste a Él, te serviste a sus propósitos, fuiste un buen mayordomo, fuiste un fiel administrador de lo que Él te dio, y vengas y estés ahí y digas: ¡wow! ¿Por qué no di más? ¿Por qué no me entregué más? ¿Por qué no me desgasté más? Lucas, ahí mismo en el 12, ahora en el versículo 40, dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga. La cena del Señor nos habla de la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y nos dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, cuando Cristo venga, le halle haciendo así. ¿Cómo nos conecta esto con la cena? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. En la venida del Señor te vas a dar cuenta que valió la pena servirle. Valió la pena administrar nuestra vida para Él, entregarnos para Él, tiempo para Él, fuerza para Él, la salud para Él, el dinero para Él. Porque cuando Él venga, la verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y cuando tú compares todo lo que tú diste con todo lo que Dios te da en la eternidad, dices: wow, ¿por qué no di más? ¿Por qué no me entregué más? Y termina diciendo el texto también: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, a malgastar, a administrar mal, a despilfarrar su vida, su tiempo y lo que Dios le da, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera,
y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá, ¿con quiénes le pondrá? Con los infieles. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Colóquese en pie. Cuando usted va a cantar esta canción que vamos a cantar, tiene que saber que esa canción es una entrega, decirle: Señor, tú eres el dueño de todo en mi vida. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño. Y lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Y lo que tú me pidas, yo te voy a dar. En el nombre de Jesús.